Hola, mi nombre es Natalia Álvarez Tamayo, soy estudiante de Administración de Empresas modalidad virtual en la Fundación Universitaria María Cano. El día de hoy quisiera compartir con ustedes tres temas importantes. El primero está relacionado con la desigualdad en nuestro país, el segundo está relacionado con el tema del posconflicto y la economía, y el tercero está relacionado con el relacionamiento económico de Colombia con el exterior. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la desigualdad. Entonces, la desigualdad en Colombia es un tema bastante importante debido a que somos el segundo país de Latinoamérica después de Honduras con la desigualdad más alta. ¿Quién mide esto? Lo mide un indicador, se llama el coeficiente de Gini, y este coeficiente no solamente mide la desigualdad, sino que también es un referente de cómo están distribuidos los ingresos en un país. Hay que decir también que Colombia ocupa el puesto 148 entre 160 países, es decir, estamos casi en la punta, pero de la desigualdad más alta. Entonces, ¿a qué se puede deber todo este tema de la desigualdad? Realmente a lo largo de muchos años esto ha sido así. Sin embargo, la situación se agudizó con la apertura económica de nuestro país. ¿Por qué se agudizó? Porque en 1990 se da lo que conocemos como la apertura económica en Colombia, lo que ocasiona que muchas empresas comiencen de alguna manera de para atrás. ¿Por qué comienzan de para atrás? Porque Colombia deja un antiguo modelo de economía que se llamaba ICI y comienza a importar nuevamente. Entonces, las empresas dejan de ser subsidiadas de alguna manera por el Estado, se comienzan a importar productos de otros países y la industria colombiana se ve seriamente afectada. De esta manera se aumenta el desempleo, se aumenta la informalidad, produce que haya menos ingresos en los hogares, exista menor consumo y por ende los ricos pues se volvieran más ricos y los pobres más pobres. Colombia actualmente concentra el 62% de sus ingresos en el 30% más rico de la población, mientras que casi que el 6% de los ingresos se concentra en el 30% más pobre de nuestra población. Por lo tanto, el país o los gobiernos tienen una labor, una misión muy importante y es tratar de disminuir estos índices de desigualdad para poder que la economía tenga un mejor funcionamiento y que todos podamos ganar. Entonces es un tema al que hay que pararle bolas, es un tema que nos importa a todos y por el que debemos trabajar como país. Continuemos con el otro tema. Hola, continuando con el tema del posconflicto, debemos decir que Colombia por tradición ha sido un país supremamente violento. Es un país que desde la década de los 60 ha creado innumerables números de grupos armados al margen de la ley como las FARC, el ELN y el M-19. Estos grupos a su vez se crean por la necesidad o la desprotección del mismo gobierno hacia muchas regiones del país. Luego de que estos grupos se crean, muchos terratenientes, muchas personas del sector privado que tienen sus fincas, que tienen sus territorios, pues a su vez quieren defenderse, quieren protegerse. Entonces crean otros grupos que se llaman paramilitares. En algún momento los paramilitares comienzan a hacer ciertos controles sobre las guerrillas, pero a su vez los paramilitares también comienzan a tener unas luchas propias, unos ideales propios. Entonces todas estas situaciones realmente pues lo que traen es una gran ola de violencia para Colombia y por eso se comienzan a hacer algunos intentos de acuerdos, dando como resultado que en 2012 se comience formalmente los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Estos acuerdos finalmente se firman en el 2016. ¿Qué pretenden estos acuerdos? Mejorar el agua potable en los campos, mejorar el empleo, mejorar las obras, la infraestructura vial, mejorar las condiciones para el área rural. Sin embargo, ¿qué pasa?
estos grupos, cuando se desmovilizan, pues necesitan buscar fuentes de empleo porque ellos se han dedicado por tradición a muchas actividades ilícitas como es el narcotráfico. Sabemos que Colombia es el país número 1 en coca, en producción de coca. Entonces, estos grupos pues tienen que ser de alguna manera financiados por el gobierno. ¿Qué hace esto? Que los impuestos de las personas suban. Tuvimos un aumento de un IVA de un 16% a un 19%, hace que se disminuya la inversión en educación, en ciencia, en tecnología, pero también se ha logrado con esto que disminuya el gasto en defensa, en ejército, en fuerzas armadas para protección de nuestro país. Entonces vemos cómo el posconflicto realmente trae unas consecuencias. Se esperaría que fueran positivas para nuestro país, pero es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Se dice que esos acuerdos pueden traer un crecimiento entre el 0,5 y el 1% para un país, pero ya veremos qué pasa con el tiempo. Es importante entonces tener presente que estos temas nos tocan a todos, aunque no siempre sea directamente. La economía de un país se ve seriamente comprometida cuando se firma un acuerdo. También hay que tener presente que Colombia necesita paz y que la paz también tiene un costo económico alto. Entonces, ese era el tema que les quería tocar sobre el posconflicto. Es un tema que nos debe llevar a repensarnos como sociedad y a seguir trabajando por la paz. Bueno, finalmente tenemos el tema del relacionamiento con el exterior de nuestro país. Sabemos entonces que a partir de nuestra apertura económica en 1990, Colombia comenzó a recibir otros niveles de importación. Realmente es más lo que importamos que lo que exportamos. Eso también es una realidad que es mostrada por nuestra balanza de pagos. Colombia todavía debe trabajar mucho en infraestructura vial y en producir no solo materias primas. Colombia actualmente se dedica a exportar petróleo, exportamos algunos derivados del petróleo, carbón, oro, también exportamos café, otros insumos, pero en realidad en este momento somos un país que exporta especialmente materias primas. Exportamos a Estados Unidos, también exportamos a China, pero somos un país que tiene que trabajar en la exportación de otro tipo de productos. Nos tenemos que diversificar más, tenemos que darle más valor agregado a nuestros productos para poder tener mejores ingresos. También hay que agregar que el tema de la exportación es delicado en nuestro país, es un tema con mucho trámite. El gobierno en la actualidad no tiene el mismo grado de subsidio que tenía antes para los industriales. Entonces, a veces se vuelve un poco complicado el tema de querer incursionar en otros mercados. Para eso, Colombia ha intentado hacer varios acuerdos con México, con Venezuela, con Panamá, con Estados Unidos, acuerdos donde se pretende que llevemos productos que tenemos, pero finalmente lo que terminamos en muchas oportunidades es inundándonos de productos que, bueno, podemos necesitar, pero que también puede que produzcamos, sino que de pronto importarlos resulta más favorable para nuestro país. Entonces, en esa medida, no es que los acuerdos estén mal, sino que los acuerdos que hacemos con el exterior tendrían que tener mejor análisis, tendrían que tener una estructura que nos proteja más, que proteja más al productor nacional, para así poder ser más competitivos y poder obtener más ventajas de esos acuerdos, no siempre resultar afectados por muchas de estas decisiones, como de pronto en su momento ocurrió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que de pronto sigue impactando mucho algunos sectores de la economía. Entonces es una invitación a que analicemos estos temas más de fondo y también para que miremos que
Todos podemos construir país, pero para ello es importante saber en qué lugar estamos y qué tenemos que mejorar. De todas formas, muchas gracias por este espacio. Fue muy importante compartirlo con ustedes. Les deseo una buena noche. Hasta luego.